Hermanos, buenos días. Un gusto el poder estar de nueva cuenta otro domingo más en compañía de todos nosotros para alabar y glorificar a nuestro Señor en este día domingo. Le damos gracias por esta oportunidad que nos da. Vamos a dar continuación, como saben, Primera de Pedro 4. Si Dios concede, en esta mañana vamos a abarcar los versículos 7 al 9. Primera de 4, 7 al 9, si Dios concede. Si no, que espero que no sea así, que nos quedemos medio atorados, pero Dios conceda que sí lo completemos. Vamos a darle lectura, por favor, me siguen con la mirada. Primera de Pedro 4, 7 dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora, el tema de este estudio lleva por nombre amonestaciones a seguir para el fin de los tiempos. Y recordarán que ya estuvimos estudiando precisamente en la sesión anterior, estudiamos un solo versículo, que fue el versículo 6, el cual dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Recordarán que estudiamos acerca de que este versículo lo utiliza normalmente la religión tradicional, le llamo tradicional, porque en el país en el que vivimos, y básicamente en todo Centro y Sudamérica, es la religión que prevalece, ya debido a lo que conocemos como la conquista, ¿no?, de los españoles que vinieron a imponer esta religión. Entonces ellos utilizan este versículo para declarar que precisamente, o sustentar que el limbo existe, este lugar de los muertos, este lugar a donde ellos van a buscar sus almas van a buscar una segunda oportunidad para poder ser salvos. Como estudiamos en la sesión anterior, no hay segundas oportunidades, las únicas oportunidades son aquí en esta tierra, y aquel que cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, sabemos claramente que no hay más oportunidades después de la muerte física, y la única oportunidad para poder ser salvo es aquí y ahora. Y recordarán que por parte de eso habla acerca de la urgencia de que nosotros estemos predicando el evangelio de salvación a los otros. Nosotros sé que tenemos esposas, esposos, hijos, hijas, tíos, tías, abuelos, abuelas, amigos, amigas, conocidos, etcétera, que se han rehusado a escuchar el evangelio. Y quizá nosotros, cuando nos convertimos al Señor, teníamos este deseo ferviente y este deseo caliente dentro de nosotros, este empuje, esta pasión de querer hablar del Señor. Y quizá les hablamos a ellos, o quizá no. Y quizás si nosotros le hablamos y estas personas nos despreciaron, nosotros dijimos: bueno, ya no lo voy a hacer. Y ya no lo hemos vuelto a hacer. Entonces hay que tener presente que si nosotros no lo hacemos, o si nosotros no insistimos, estas personas van a morir sin Cristo. Y su despertar va a ser horroroso. Entonces nosotros tenemos la confianza de que nuestro despertar va a ser glorioso en el Señor, pero también encarezcamos nuestra misericordia hacia aquellos que no conocen aún al Señor. Bueno, entonces también estudiamos en la sesión anterior acerca de que si es que nosotros creyendo, los hombres nos van a perseguir en la carne. Recordarán el versículo que dice: para ser juzgados según los hombres. Es decir, los hombres nos van a acusar, los hombres nos van a inventar males, los hombres nos van a juzgar conforme a su ley. Pero sabemos que la ley del hombre es falible, totalmente falible, no es recta. La ley del hombre es corruptible. La ley del hombre, con dinero, con medios, con recursos, puede ser corrompida. Y pues realmente puede que en esa ley nos juzguen, pero nosotros debemos de estar tranquilos porque ahora vivimos en el Espíritu según Dios por la eternidad. ¿Ok? Entonces ahora vamos a dar comienzo al estudio que tenemos esta mañana. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre Santo, le doy gracias, Señor mío, por darme la oportunidad de estar con mis hermanos en Cristo. Gracias, Padre, por haberlos traído con bien en esta mañana. Gracias, Padre, porque nos ha protegido durante toda esta semana, porque nos ha concedido vida, Padre, fuerza, salud, recursos, alimentos, Señor. Cada una de las cosas que hemos necesitado, Señor, nosotros sabemos que usted nos las ha provisto conforme a su voluntad, no dándonos lo que queremos o lo que deseamos, Señor, sino lo que necesitamos conforme a su santa y bendita voluntad, y le damos gracias por ello. Gracias, Señor, porque hoy nos permite poder estar aquí juntos para poder conocerle un poco más, Señor, para poder crecer un poco más en santidad, Señor, para poder alabarle un poco más. Quiera, por favor, guiarnos en esta mañana para que seamos sabios, Señor, para que podamos comprender, Padre, para que la sabiduría que usted nos da, Señor, la podamos recibir y crecer en entendimiento y en comprensión de su palabra. Le ruego pues que me use, Señor, para poder transmitir su palabra. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén.
Entonces vamos a comenzar, más el fin, con 1 de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Aquí me llamó la atención la palabra, el fin de todas las cosas. Cuando yo leí esta porción dije, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Porque además dice cosas, más el fin de todas estas cosas se acerca. Bueno, viendo en la palabra, en el griego original, gracias hermano, que tenía un cafecito, gracias. Viendo el griego original, la palabra cosas se traduce como el todo y como el siglo. Es decir, cuando dice más el fin del todo, más el fin del siglo se acerca. Es lo que significa, lo que nos quiere decir aquí esta porción de la palabra. Ahora, cuando nosotros estudiamos esto, podemos interpretar esta porción del fin del todo y el fin del siglo como 4 puntos principales. Uno, la destrucción de Jerusalén, como lo estudiaron los apóstoles en esa época. Recordaremos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Jerusalén como ciudad todavía existía. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Nuestro Señor Jesucristo vivió hasta los 33 años, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Pero aproximadamente 37 años después, 37 años después, Jerusalén fue destruida completamente como ciudad. Entonces, los podemos comprender que los apóstoles lo interpretaban como se refiere a la destrucción de Jerusalén. No, también se puede interpretar como el arrebatamiento, el día que estamos aguardando los cristianos en el que seremos llevados juntamente con nuestro Señor. Tampoco. El regreso de Cristo entonces para reinar, en el cual sabremos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar y va a reinar eternamente, lo que le conocemos como el milenio. No. La cuarta es la que comprendemos que hace un poco más acepción o embona un poco mejor cuando dice el fin del siglo, y significa la destrucción de los cielos y de la tierra al final del milenio. Entonces es donde creemos normalmente cuando se estudia por parte de los creyentes en Cristo esta porción que hace referencia a la destrucción de los cielos, lo que nosotros conocemos el fin, el final completo. ¿Ok? Y si ustedes prestan atención, la primera amonestación que se nos hace es permanecer sobrios en la oración, mantenernos sobrios en la oración. Ahora, ciertamente esto fue escrito en un periodo de persecución para los apóstoles. Ellos estaban en persecución, ellos estaban en dificultad de vida, pero esto está escrito para decir, no importa que estés en persecución, no importa que estés en un problema grave, mantente concentrado, mantén tu mente calmada, mantente estable. Ahora, ciertamente como les he dicho, nosotros Dios nos ha capacitado, los que somos sus hijos, Dios nos ha capacitado. ¿Para qué? Para tener elementos que la gente de afuera no tiene. Y hay cosas que a veces no comprendemos o las despreciamos o ni siquiera nos hemos frenado para meditar en ello. Recordaremos que Dios nos ha capacitado para, como estudiamos en las sesiones anteriores, resistir al pecado, por ejemplo. Nosotros podemos resistir al pecado. Nosotros podemos arrepentirnos, realmente arrepentirnos. Nosotros podemos, incluso como aquí nos está exhortando Pedro, mantener una mente calmada, una mente estable, una mente concentrada. ¿Cuántas personas ustedes conocen que son fácilmente movibles? Así, sucede algo, pasa un ratón y se desquician y gritan y son incontrolables y casi nosotros queremos agarrar y cálmate. O sea, una cachetada y cálmate, siéntate, ¿qué te sucede? Tranquilízate. No, es que no. No tienen un dominio propio, no tienen un dominio de la mente. Ahora, ¿podría algún creyente ser similar? Sí, podemos. Pero aquí es donde viene la diferencia, como les digo. Hemos sido capacitados por Dios para no ser así, para tener una mente estable, una mente concentrada. Entonces va conectado con todo esto que vamos a estudiar en esta mañana. Ahora bien, esto se pudiera hablar como pánico. Somos libres del pánico y de tener una inestabilidad emocional. También pasa que hay personas allá afuera que son inestables emocionalmente. Ahora, cuando digo inestable emocionalmente, pues me refiero a ira, a venganza, a coraje, a destrucción, que es lo que ellos buscan. Les haces algo y luego lo que buscan es devolvértela y hacer lo peor contra ti, y son aquellos que devuelven mal por bien. Y recordaremos que nosotros hemos sido capacitados para devolver incluso bien por mal. Entonces, gloria a Dios por eso. Cuando dice entonces que el final de todas las cosas se aproxima,
Vamos a ver lo que nos dice Pablo, no solamente Pedro, sino también Pablo. Vamos a Romanos 13:11. Romanos 13:11. Romanos 13:11 dice en la palabra: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjense qué versículo tan precioso. Si prestamos atención, nos dice claramente Pablo, dice: a ver, hermano, hermana, ya basta de que estés dormido, ya basta, ya no sigas en este sueño, despiértate, levántate. Ahora, hermanos, no sé ustedes, pero a mí me sucedía cuando estaba más joven, ahorita ya no tanto, pero me sucedía de pronto, se los comparto, es una cuestión personal. Antes yo incluso de conocer al Señor me sucedía que de pronto yo me levantaba un día X y simplemente me quedaba viendo las manos. Y me quedaba viendo mis manos, las analizaba, las veía, les veía las marcas, ahora le veo las cicatrices, ahora le veo manchas de la vejez, ahora le veo más cosas que todos nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pero llegaba un punto en el que de tanto analizar mi mano, de pronto entraba como en una conciencia, es decir, de pronto despertaba y me daba cuenta que esto está vivo, y me daba cuenta que esto se mueve, y me daba cuenta de que existo. Ahora, sonará muy filosófico, muy, ay hermano, pero creo que debemos de darnos cuenta de que existimos. A veces vivimos como aletargados, como en un sueño. Hacemos lo mismo todas las noches, nos vamos a la cama, dormimos, despertamos, somos seres de rutina, somos seres rutinarios. Nos despertamos, vamos al baño, tomamos agua, desayunamos, nos vamos a trabajar, nos bañamos, no sé lo que cada uno de ustedes haga, trabajan, comen, platican a lo mejor un poco, van, otra vez llegan, regresan a casa, se duermen y al día siguiente lo mismo. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Y a veces caemos como que en esta rutina que nos hace estar en un sueño. Simplemente no somos conscientes de la edad. Simplemente no somos conscientes de cómo es que está pasando el tiempo tan rápido. Y de pronto volteamos y decimos, ah caray, ya pasaron 5 años, ya pasaron 10, ya pasaron 15, 20, 30. Todavía recuerdo cuando estaba adolescente y es como si hubiera sido ayer. ¿En qué momento se me fue la vida? Pero es porque vivimos como en este sueño, bajo esta rutina, y no nos detenemos, como Pablo nos dice, es hora ya de levantarnos del sueño, ya no hay que seguir dormidos, démonos cuenta de que vivimos, démonos cuenta de que existimos, de que gloria a Dios, ahora tenemos vida eterna y que Dios nos ha rescatado y nos ha dado la oportunidad de ser siervos para Él. Ahora, si en nuestra rutina está el hablarle a alguien más de Dios, gloria a Dios, qué bueno por eso. Pero si en nuestra rutina no está el hablarle a nadie más de Dios, creo que hay cosas que tenemos que cambiar. Hablarle a más personas del Señor. Entonces sigue diciendo Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, y esto está también precioso porque dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ciertamente, hermanos, cada día que pasa, después de que usted recibió al Señor como su Salvador, está usted más cerca de la salvación. Cada día, porque cuando usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, usted empezó aquí. Estaba muerto y empezó en vida. Y cada día que pasa, usted se acerca más al día en el que seremos llevados con Dios. El día en el que estaremos con Dios. Cada día que pasa. La gente normalmente lo ve como cada día está más cerca mi muerte. Pues sí, porque le tienen miedo a la muerte. Pero nosotros cada día que pasa estamos más cerca de la vida perpetua, de la vida eterna. Recordarán incluso que, bueno, les comparto esta porción. Hay una serie de un hermano en Cristo que ya falleció, que incluso lo utilizamos para estudiar mucho nosotros y que sabemos su nombre, R.C. Sproul. R.C. Sproul o R.C. Sproul, él tiene una serie de audio que se llama Del polvo a la gloria. Ahora, me fascina, me encanta el último audio de esa serie, Del polvo a la gloria, porque él dice, cuando las personas van a morir o cuando mueren, regularmente se dice, esta persona la están sepultando y le dicen,
El polvo al polvo. El polvo regresa al polvo. Dice él al final, pero para los que hemos creído, no es del polvo al polvo, es del polvo a la gloria. Entonces, qué magnífico es el meditarlo de esa forma. Que nosotros cuando muramos no vamos a ser como aquellos que cuando mueran les espera la ira eterna de Dios o la destrucción eterna, sino que nosotros, el polvo, será a la gloria en Cristo. Entonces, eso es lo precioso. Y sí, ciertamente aquí, como dice Pablo, nosotros estamos cada vez más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Y sigue diciendo en el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Por qué el día? Porque ciertamente la noche está avanzada, es como cuando va a amanecer. Nosotros sabemos, cuando comienza la noche empezamos a ver que oscurece e inmediatamente nosotros no estamos esperando que pronto se claree o que pronto haya luz. Son las 9 de la noche y nosotros decimos, bueno, creo que voy a irme a dormir, o si tengo que trabajar, pues va a ser larga la noche. Pero no estamos esperando que pronto claree. Pero ciertamente nosotros estamos más cerca de que claree. Nosotros ya estamos en la madrugada, nosotros ya estamos a la expectativa. Estamos en la noche todavía, pero estamos a la expectativa de que pronto, de la nada, va a empezar a clarearse el sol. Y vamos a ver la luz del día, que es básicamente lo que nos dice Pablo en esta parte. Ahora, también nos hablan acerca de que el Señor está al llegar. En Filipenses 4:5, Filipenses 4:5, Pablo también escribe a los filipenses: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y si prestamos atención, ya llevamos varias exhortaciones. En la anterior, Pablo decía: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora nos dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, como son gentiles, porque hemos sido dotados, hemos sido capacitados por Dios para ser gentiles, entonces que su gentileza sea conocida de todas las personas. Pero él remata con esta parte: el Señor está cerca, está cerca el Señor. Y ahora también vámonos a Santiago 5:8. Esto nos muestra que no solo Pedro, no solo Pablo, sino también Santiago, el medio hermano de nuestro Señor. Santiago 5:8 dice en la palabra: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Una vez más nos está diciendo: ten paciencia, afirma tu corazón, el Señor está cerca, el Señor ya viene. Ahora, incluso Juan, vámonos con otro apóstol, Juan, vámonos a Apocalipsis 1:3. En Apocalipsis 1:3, él oyó cómo es que nuestro Señor Jesucristo de viva voz le testificó diciéndole: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Ahora, estos pasajes que acabamos de revisar son solo unos cuantos. Hay más pasajes que nos hablan acerca de la venida del Señor o de en qué tiempos estamos. Pero este tipo de pasajes pueden ocasionar un problema para aquellos que o no han creído o aquellos que aún creyendo no han estudiado. ¿Por qué? Porque habrá quienes digan: a ver, ya escribió Pedro, ya escribió Pablo, ya escribió Santiago, ya escribió Juan, y están diciendo que el Señor está cerca y que el Señor ya viene y que el Señor ya llega, pero ya pasaron casi 2000 años. ¿No que ya venía? ¿Por qué no ha venido todavía? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es que ellos decían que el Señor Jesucristo habría venido pronto o que ya se acercaba. Ciertamente han pasado casi 2000 años y aún no ha llegado el fin. Ahora tenemos tres formas de considerar estos pasajes. La primera, en cuanto a que hay una idea firme en que el fin de los tiempos fue cuando nuestro Señor Jesucristo ya vino. Que se considera que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, se considera el fin de los tiempos. ¿Ok? Ahora, según esta idea, se considera que desde que el Señor vino, ciertamente la eternidad invadió el tiempo.
¿Por qué? Porque antes no había en el tiempo manifestada la eternidad. Hasta que nuestro Señor Jesucristo vino, se ha manifestado la eternidad fehaciente, firme, mostrada. ¿Por qué? Porque sabemos que con nuestro Señor Jesucristo viviremos eternamente. ¿Ok? Ahora, con nuestro Señor Jesucristo se han cumplido las profecías, y porque Pablo dice esto en 1 Corintios 10:11. Vámonos a 1 Corintios 10:11. En 1 Corintios 10:11 el Señor dice, el Espíritu dice, 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces aquí Pablo está diciendo, estas cosas sucedieron a nosotros, a quienes nos han alcanzado el fin de los siglos, los fines de los siglos, es decir, a quienes hemos visto a Cristo Jesús. Y Pedro, en Hechos, vámonos a Hechos 2, 16, 21, Hechos 2, 16 al 21. Hechos 2, 16 al 21, en Hechos 2, 16 al 21, Hechos 2, 16 al 21. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones, seguir con el 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Si ustedes prestan atención, aquí Pedro está creyendo que esa manifestación, que ese momento en el que se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es el tiempo, es el final de los siglos, es el fin de los siglos. Ahora, esto está sucediendo en esa época, en la iglesia antigua, en la iglesia primitiva. ¿Ok? Entonces, esto conecta con esta corriente, considerando que el fin de los siglos fue cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Porque incluso Pedro está utilizando esta porción para explicar que este momento es el momento en el que estamos viviendo. Ahora, ciertamente en Jesucristo, hermanos, ha llegado el final de la historia. La batalla se ha ganado completamente. La batalla se ha ganado completamente, y esa es una verdad. Nosotros, cuando leemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Que Él ha vencido ¿a quién? No solamente al mal, sino venció también a la muerte. Él ha vencido a todo. Nuestro Señor Jesucristo ya venció a todo, prácticamente. Nuestro Señor Jesucristo ya, la guerra final para la eternidad ya se ha dado. Ya se ha dado. Ahora solamente estamos aguardando el final, la conclusión. La conclusión es lo que nosotros estamos aguardando. Ahora, si nosotros consideramos el tiempo que da Dios, ciertamente cuando Dios dice, vengo en pronto, vengo en breve, debemos de entender que el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Y es algo que yo incluso platicaba con Jorge, nuestro hermano Jorge, hace tiempo. El peor error que nosotros podemos tener es tomar a Dios. Hay una regla siempre que estudiamos. Hay una regla. El peor error es tomar a Dios y bajarlo al nivel del hombre. Y otro error es tomar al hombre y subirlo al nivel de Dios. Entonces, siempre que ustedes estudien, siempre tengan eso presente. De tal forma que, si yo digo, estamos en el 2022, Dios ya se tardó mucho. Le falta mucho todavía a Dios para venir. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Cuánto tiempo ya lleva Dios sentado en el trono y el Señor Jesucristo ahí sentado? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos sujetando a Dios al tiempo. Y recordemos que el tiempo es una creación de Dios. El tiempo no está por encima de Dios. Nada está por encima de Dios. Entonces, si nosotros decimos, Dios todavía tiene que hacer esto, Dios todavía tiene que hacer aquello, Dios todavía tiene que esperar. Dios utiliza el tiempo como una manifestación para que nosotros percibamos el avance de la edad. Si ustedes prestan atención, no somos los mismos que cuando nacimos.
No somos los mismos que cuando teníamos 18 años, no somos los mismos cuando tenemos 30, 40, no somos los mismos. Hemos sido transformados para ir percibiendo el tiempo, la edad, el avance. Pero el hecho de que nosotros como hombres estemos sujetos al tiempo no significa que Dios también lo esté. Ahora, esta es mi postura personal, aclaro, es mi postura personal, no es para que yo les diga, hermanos, tienen ustedes que creer esto. Yo respeto a cada quien lo que considere, pero personalmente para mí la creación es como este cuadrito. Personalmente para mí la creación es como esto. El inicio de los tiempos y el fin de los tiempos. Ahora, si yo pusiera a una hormiga que imaginemos que camina rectamente y yo la pusiera aquí, por fuerza, para que ella llegue aquí, tiene que recorrer todo este camino. Sí o sí lo tiene que recorrer. Pero si yo soy el creador de esta tabla, si yo soy el que la hizo, yo no tengo que recorrer desde aquí hasta acá. Imaginemos ahorita esto que están ustedes viendo. Yo parado frente a esta tabla. Puedo tocar aquí, puedo tocar aquí, puedo tocar aquí, puedo tocar aquí. En un momento simplemente yo ya estoy aquí o ya estoy acá. Y yo estoy sujeto al tiempo, pero Dios no. Entonces, en ese sentido, hermanos, si nosotros prestamos atención, cuando Dios dice yo vengo en breve, para Dios el tiempo no tiene el mismo significado que tiene para nosotros. Por esa razón leemos en Salmos 94. En Salmos 94 dice la palabra del Señor: porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, cuando nuestro Señor dijo, vengo aquí en pronto, vengo en breve, bueno, también hay otra porción que cuando Él dice pronto significa rápido, ahí en esa porción también la puedo explicar rápidamente. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo vengo pronto, no significa que iba a venir luego. Significa que cuando Él venga, Él va a venir muy rápido, muy rápidamente. Va a ser así su venida del Señor, va a ser inmediata, va a ser manifestada. No está y de pronto está. Eso es cuando dicen pronto. Ahora, aquí ciertamente si nosotros prestamos atención en este salmo, comprendemos que para Dios, yo solamente me pongo a pensar, hermanos, si Dios es eterno y es eterno, para Él, ¿cuánto es un año? Para Él, ¿cuántos son 1000 años? Si Él es eterno. Él es eterno. Entonces, para nosotros ciertamente 100 años es algo impensable, algo inalcanzable. Incluso nosotros decimos, conozco a lo mejor a un señor, a una señora de un pueblito allá retirado de antaño, que llegaron a 100 años, a 110, ¡wow! Y nos asombramos. Pero pues está establecido para nosotros 70, a lo más 80, dice la palabra. Pero cuando pensamos en 1000 años, en que ya pasaron casi 2000 años, y que acabamos de leer que dice que para el Señor 1000 años son como el día de ayer que pasó. 2 días. Entonces cuando leemos que el Señor dice, he aquí vengo pronto, he aquí vengo, o sea, ya estoy cerca, vengo, ciertamente, mientras que para nosotros pueden parecer 2000 años tremendos de toda una eternidad, para Dios simplemente dice, bueno, yo había dicho que iba a ir y yo no he mentido y Dios no miente. Comprender que es verdad que Dios no tarda en venir. Ese es el punto, hermanos. Ahora, cuando dicen la palabra, y el tercer punto, ese es el segundo punto, y el tercer punto que también puede considerarse cuando uno lee esto, es acerca de que el fin para nosotros, el fin personal está cerca. El fin para nosotros, para cada uno de nosotros. Ahora incluso hay ocasiones que explico esto también cuando estoy hablando del Evangelio, le estoy predicando el Evangelio a alguien. Y esto es verdad. El fin de todas las cosas en tu vida se ha acercado. Esto es verdad. ¿Qué significa esto? Que si Dios te ha dado la oportunidad a un inconverso de escuchar el Evangelio, es porque su hora ha llegado, porque su momento ha llegado. Porque si Dios les pone a ustedes, hermanos, hermanas, a una persona al lado, y ustedes sienten, no me van a dejar mentir, ustedes sienten ese piquete en el costado, ustedes sienten eso que les dice, háblale el Evangelio. Lo han sentido y estoy seguro que lo han sentido. Pero ustedes dicen,
no, es que no, es que qué va a decir, es que cómo voy a empezar, es que qué, y rehúsan, ustedes no están obedeciendo al Señor. Pero el Señor está utilizando su espíritu para ustedes moverlos, porque está queriendo que ustedes hablen a esa persona, porque el tiempo para esa persona ha llegado, el tiempo para esa persona se ha acercado. Así como para nosotros en un momento, el tiempo también se acercó, el tiempo también llegó para nosotros recibir el Evangelio. Y nosotros, una vez que hemos recibido el Evangelio, nuestro fin está cerca, el fin para ver al Señor está cerca. ¿Por qué? Porque si hoy vivimos, aguardamos la venida del Señor en gloria. Pero si hoy morimos, ¿a quién es al siguiente al que veremos? Al Señor. Entonces, ciertamente nuestro fin está cerca. Estamos en una cuestión personal muy próxima a llegar al Señor. Ahora, en este sentido, como sabemos, no podemos decir el día ni la hora cuando iremos a encontrarnos con nuestro Señor. Pero debemos de pensar que esta porción, como les decía, aunque habla acerca del fin de los siglos, tener presente que nosotros también tuvimos un momento en el que nuestro fin, nuestro día llegó, en el que se nos predicó el Evangelio, y que ahora que creemos, el fin para la eternidad está más próximo cada vez. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, ahora vamos con la segunda parte del versículo. Esto es tan solo para la primera parte que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y eso es cierto. En este sentido, solamente quizá me gustaría agregar el tener presente esto. Nuestro Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años Él vino. Y digo casi porque aunque estamos en el 2022, a 2022 hay que restarle 33. Entonces, estamos hablando acerca de 1900, son menos 11 años, son 1989 años. Sí, si no me fallan las matemáticas. Son 1989 años. Entonces, Él vino hace 1989 años. Y sí, los apóstoles que estaban con Jesucristo, vivos, que presenciaron su sepultura, su resurrección y su ascensión, ellos dijeron, el Señor ya viene, el Señor viene pronto. Y eso lo dijeron ellos hace 1989 años, así como les decía, si tenemos que recorrer esta tablita, ciertamente hay que tener por entendido que ya pasaron desde que eso sucedió 1989 años. Entonces estamos cada vez más cerca del final. Estamos cada vez más cerca del día en el que el Señor va a venir. Ahora incluso el Señor dio señales, dio referencias acerca del fin de los tiempos. ¿Y qué creen? Hace aproximadamente 100 años estamos viviendo el fin de los tiempos, conforme a todas las señales que están escritas en la palabra. Tan solo hay una que dice que la ciencia aumentará. Muchos correrán de aquí para allá. También, básteles a ustedes pensar cómo se movía la humanidad hace 200 años. En carreta, a caballo, a pie, apenas hace 200 años. Y con la revolución industrial allá de 1850, estamos hablando que pasaron ya casi 170 años. Antes de eso, todo era lentitud. Ahora ya la gente va de aquí para allá. Bueno, solo por hablarles dos ejemplos. Más aparte todo lo que nos dice en la cuestión moral el Señor, que va a suceder, que ya lo estamos viviendo. Cómo es la descomposición social cada vez más marcada. Y la descomposición social no ha ido así, sino la descomposición social de 100 años para acá ha sido así, hasta me arriesgo a decir de 10 años, de 20 años para acá, ha sido exponencial la descomposición social. Entonces, todo eso concuerda con lo que la palabra está explicando acerca del fin de los tiempos. Entonces, tengamos presente, hermanos, hermanas, que no falta mucho. No falta mucho. Tal vez sea nuestra generación, que ha sido el anhelo de todas las generaciones de hermanos creyentes que han venido antes de nosotros. Ellos han dicho, ojalá sea en mi generación, ojalá sea en mi generación, ojalá sea en mi generación. Nuestra generación debiese estar pensando, ojalá sea en mi generación, ojalá sea ahorita, ojalá sea pronto, ojalá ya venga pronto el Señor. Pero no lo sabemos. Tal vez toque a nuestros hijos, tal vez toque a nuestros nietos, pero mucho tiempo no tarda, ya no tarda. ¿Ok? Entonces sigue diciendo la segunda parte del versículo de Primera de Pedro,
No, ya ven que les dije, no nos iba a alcanzar el tiempo. Y quería ver 3 versículos y apenas estamos con el primero. Dice la segunda parte del versículo de primera de Pedro 4:7, dice, sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, la palabra sobrios proviene del griego sofroneo y significa tener la mente cabal, ser cuerdo, prudente, estar firme, estar en un sano juicio. Ahora, este versículo me encanta, Mateo 10:16. Veamos Mateo 10:16. Mateo 10:16. Mateo 10:16 dice en la palabra: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, pero también nos lo está diciendo a nosotros que somos sus hijos, los hijos de Dios, que hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Dice, somos como unas ovejas, porque sí, ciertamente hemos sido emblanquecidos, hemos sido limpiados de nuestro pecado, pero seguimos entre los lobos. Pero aún así, fíjense esta recomendación que nos da. Dice, sé prudente como serpiente. Prudente como serpiente. Ahora, piensen ustedes en las serpientes. ¿Cómo son las serpientes? Siempre las serpientes las asociamos con lo malo, con venenosas, con que son maldad, porque pues hemos leído en inicio Génesis que se asocia con Satanás, pero está usando el Señor a este animal porque es muy prudente, astuto. Ahora, ¿qué es prudencia? ¿Qué es ser prudente, hermanos? Aquella persona que es prudente es aquella persona que presta atención en lo que Dios nos ha dado. Si ustedes prestan atención, ¿cuántos oídos nos ha dado Dios? 2. ¿Cuántos ojos nos dio Dios? 2. ¿Para qué? Para que oigamos el doble, para que veamos el doble, incluso para que respiremos el doble, pero para que hablemos una sola vez. ¿Prestan atención? Entonces, hay personas que nada más oyen una, o hay veces que ni oyen, y sin filtro lo sueltan, no son prudentes. Dios dice, oye bien, ve bien, analiza, medita, frénate, sé astuto como una serpiente, analízalo, sé prudente como ella y no hables solo por hablar, no te metas en problemas. Dice, pero también debes de ser sencillo como una paloma. Es decir, que por el hecho de ser prudente no te enaltezcas, no te ensoberbezcas, sino sé sencillo como una palomita. A veces yo me quedo en los parques cuando estoy con mi esposa y nos quedamos viendo las palomas y las vemos cómo caminan y comen aquí, comen allá. La vida pasa. Hay veces que ustedes pasan al lado de las palomas y las palomas, sí, yo estoy en lo mío, tranquilo, no pasa nada, estoy en paz, estoy tranquila. Sé sencillo como una paloma, es lo que nos dice el Señor. Ahora, cuando una persona ciertamente se da cuenta de la proximidad de Jesucristo, está obligado a adoptar una cierta clase de vida. Y en vista de esta proximidad, Pedro hace 4 demandas, pero vamos a ver solamente la definición en cuanto a la cuestión de la mente. Cuando dice ser sobrio, hace referencia a que debemos de mantenernos sensatos. Y bueno, aquí traigo la descripción de todos los griegos de donde viene, pero mejor lo voy a explicar diciendo que, se los voy a leer. La gran característica de la sensatez es que ve las cosas en su propia perspectiva, ve qué cosas son importantes y cuáles no. No se deja arrebatar por un entusiasmo repentino y transitorio. No es propensa ni a un fanatismo desequilibrado, ni a una indiferencia irrealista. Es solo cuando vemos los asuntos terrenales a la luz de la eternidad, cuando los vemos en su justa proporción. Es cuando le damos a Dios el lugar que le corresponde, cuando todo se coloca en su lugar adecuado. Entonces, básicamente, ser sobrio es ser compuesto, es no dejarnos llevar por nuestras emociones, es tener una mente cabal, prudente, pensante, frena, medita, piensa, es lo que nos dice el Señor. Y cuando dice velad, ciertamente nosotros lo conectamos, voy a terminar este versículo nada más. Cuando dice velad, viene del griego nefo y significa que no debe de ser dado al vino, debe de ser discreto y debe de estar, bueno, cuando dice velad nosotros normalmente lo asociamos con que pases sin dormir, que te pases atento. Cuando decimos alguien va a velar en la noche, pues sabes que no se va a dormir, va a estar despierto, va a estar a la espera, va a estar expectante.
Sí, ciertamente debemos de estar expectantes a la venida del Señor. Pero cuando Pedro utilizó este versículo, no hacía referencia a que no debes de estar sin tomar vino. Es decir, debes de estar, como se asocia con el griego con no tomar vino, está diciendo que debes de tomar vino, pero no debes de tomar tanto. No. Hace referencia a que debemos de estar sobrios de mente, es decir, con una mente compuesta, con una mente al tiro, con una mente dispuesta, con una mente despierta. Recuerden, despierta del sueño, ya, date cuenta de todo lo que está sucediendo, date cuenta que ya no estás en esta vida dormido, date cuenta que las cosas están sucediendo a tu alrededor, date cuenta de la maldad, ponte activo y mantente en oración constante, para que estemos en una comunión con Dios, cercanos, y orar como es debido. Y vamos a terminar con Filipenses 4:5, este versículo, Filipenses 4:5. Filipenses 4:5 dice en la palabra: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos reitera una vez más Pablo en esto? Primero, que el Señor está cerca. Que tengamos presente eso, que el Señor está cerca, que el Señor está próximo a venir. Que no debemos de estar perdiendo el tiempo, no debemos de estar afanosos, no debemos de estar preocupándonos por cosas irrelevantes, sino que debiésemos estar esmerándonos en el reino de Dios. Y que cada vez que nosotros vengamos ante el Señor, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Es importante estar agradeciendo al Señor por todo, porque todo lo que viene en nuestra vida es para la gloria y la honra de Dios y para hacernos crecer en santidad. Básicamente eso. Bueno, nos vamos a dar una pausa aquí y vamos a continuar con los otros dos versículos, si Dios concede, la próxima sesión, porque todos van conectados, pero aquí terminamos esto. Vamos a ver. Padre Santo, le doy gracias, Señor Dios, porque nos da la oportunidad de estar juntos. Quiera por favor guardarnos en su precioso y bendito camino para hacer su voluntad, Señor. Quiera por favor guiarnos para entender que su venida está próxima, Padre, y que vivamos conforme a esta verdad de nuestros corazones, Señor, no estando más dormidos, no estando más distraídos, Señor, en los afanes de este mundo, Señor, en los afanes de nuestra carne, Señor, sino para poder despertar, Señor, a la gloriosa realidad, Señor, de que vivimos por usted y para usted, Señor, y que si usted así nos lo concede, podremos seguir creciendo en santidad, Padre. Guíenos, por favor, para estar en oración constante, estar pensantes y sirvientes a usted, Señor bendito. Le doy gracias, pues, por la oportunidad que me ha dado de hablar a mis hermanos, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias.